Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jaume Soler. Bienvenidos a una nueva entrega de Tripulante 18. Llegamos al quinto episodio y lo hacemos afrontando la recta final del estado de alarma. El tema central del programa será una interesante y divertida charla entre Luis Doreste y David Vera, y entre otros temas e informaciones repasaremos con National Geographic lo que ha supuesto para el planeta este confinamiento a causa del COVID-19. ¡Comenzamos! Los deportes náuticos en Tripulante 18. Como aquel quien no quiere la cosa, esta pandemia, provocada por un virus llamado COVID-19, nos ha robado una primavera entera. Eso, a los que lo podemos contar. A otros les ha robado la vida. Como dice Sabina, ¿quién me ha robado el mes de abril? Pero ya no solo abril, sino la mitad de marzo, mayo entero y prácticamente todo el mes de junio. Aunque todo apunta que a partir del día 21 empezaremos a vivir una nueva vida, con restricciones, eso sí, pero ya con regatas programadas, incluso antes de que la Federación Española levante el veto y el Gobierno el estado de alarma. Mientras tanto, en estos meses de encierro han pasado cosas, deportivas pocas y casi todas relacionadas con cancelaciones de regatas, pero sí más políticas, judiciales y electorales, como que la Audiencia de Cantabria mantiene la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en que confirma que el cambio de sede de la Federación de Madrid a Santander no se hizo correctamente, o que el Consejo Superior de Deportes haya confirmado que las elecciones a la presidencia de las federaciones españolas tienen que convocarse en 2020 sí o sí, guste o no a la actual cúpula federativa. En la parte más deportiva encontramos que ya se puede navegar sin restricciones por todo el país y que una parte del equipo olímpico y preolímpico ya se encuentra de nuevo entrenando en el CEAR de Santander, que es lo que querían. Otros prefieren hacerlo en sus clubes, todos preparando los mundiales europeos que se tuvieron que aplazar esta primavera-verano y que esperemos que se puedan celebrar en otoño. Los Juegos Olímpicos aún quedan muy lejos. Ahora solo falta que la vuelta a la normalidad se haga de la mejor forma posible y puedan recuperar el buen estado de forma que tenían antes de que se parara el reloj. Y a continuación, todas las noticias de la mano de Pera Subirana. El Real Club Náutico de Barcelona ha confirmado la celebración del 17 al 19 de julio del 47 Trofeo CaixaBank Conde de Godó. Tras ser aplazado de mayo a julio, el club catalán ha estado pendiente de la evolución de la pandemia del COVID-19 y, si no hay contratiempo, será la primera gran competición de cruceros de la temporada, tras la suspensión primero del Trofeo de Su Majestad la Reina de Valencia y después de la Copa del Rey Mafre. El último en comunicar su cancelación ha sido el Trofeo Tabarca de Alicante, que debía de celebrarse del 9 al 12 de julio. La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, ha instado a las federaciones olímpicas españolas que deben iniciar sus trámites electorales en los próximos meses. El Consejo Superior de Deportes ha habilitado a agosto como mes hábil y facilitará las asambleas de forma telemática. Igualmente, Irene Lozano ha descartado la petición de una minoría de presidentes de federaciones, entre ellas la de Vela, que pedían que los comicios no se celebraran hasta después de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. El Club Náutico de Ibiza confía en poder conservar su concesión tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que obliga a repetir el trámite de competencia de proyectos, en el que se le adjudicó la gestión de las instalaciones que viene ocupando desde hace casi 100 años. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares obliga a reiniciar el procedimiento administrativo por una cuestión formal, pero mantiene los criterios de puntuación con los que el Club Náutico de Ibiza fue considerado el mejor de los concurrentes en la competencia de proyectos convocada por la Autoridad Portuaria de Baleares. El Monterreal Club de Yates de Bayona ha sido elegido como sede del Mundial de la clase J80 para el año 2023. La localidad gallega sigue la estela de los otros mundiales de J80 celebrados anteriormente en España, como fue el caso de Santander en el año 2009, Sotogrande en el año 2016 y Guecho en el año 2019. La Marina de Valencia y la Unión de Empresas Náuticas, coorganizadores del Valencia Boat Show, se han unido
convocó al grupo Alfatec, empresa valenciana líder en tecnología y desarrollo digital, para celebrar un evento náutico sin precedentes, el virtual Valencia Boat Show. Este nuevo certamen no solo contribuirá a la reactivación del sector náutico, que podrá dar un salto de calidad a través de la digitalización de las empresas, sino que también situará una vez más a Valencia en el epicentro de la náutica a nivel mundial y a la vanguardia de la innovación en el sector. España ha recibido un total de 688 banderas azules, 589 de playas, 98 de puertos deportivos y turísticos y 5 embarcaciones turísticas sostenibles. Cataluña, con 23, lidera el número de puertos, seguida de Andalucía con 18, la Comunitat Valenciana con 14, Baleares con 13, Galicia con 12 y Canarias con 5. Respecto del total de playas, puertos y embarcaciones, destaca la Comunitat Valenciana con 148, seguida de Andalucía con 120, Galicia con 119, Cataluña con 118, Canarias con 56, Baleares con 54 y Murcia con 32. El aumento más significativo en número de banderas azules se ha producido en Andalucía, con 21 banderas azules más para playas. Ello es debido al trabajo conjunto de los ayuntamientos con las administraciones competentes para corregir los incumplimientos de la ley de costas que motivaron la denegación de banderas azules en el año 2019, así como a la presentación de nuevas playas candidatas. Para acabar, os recordamos que toda la actualidad náutica y las últimas noticias las podréis encontrar a diario a través de la web jaumasoler.net y en nuestro Twitter @18tripulante. Los deportes náuticos en Tripulante 18. Luis Doreste fue el primer deportista español en conseguir 2 oros olímpicos. El Gran Canario es una de las leyendas vivas de la vela mundial. Respetado por todos los rincones del planeta, hay aún hoy un retrato suyo en la base que ocupó el Team New Zealand en la Copa América de Valencia de 2007. De la mano de Mercedes-Benz Sailing Team, durante este confinamiento ha mantenido una charla con el que fuera uno de sus tripulantes, David Vera, que junto a otro inseparable como Domingo Manrique consiguieron, entre muchos otros títulos y éxitos, un campeonato del mundo de Soling y la plaza olímpica para Atlanta y Sydney. Además de sus vivencias en la America's Cup y la Volvo Ocean Race, entre muchas otras aventuras, en esta charla arrancan contándonos sus inicios en la vela en su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria. No pasó por Puerto Rico, para los que no sean de las islas, que sepan que Puerto Rico no son las islas americanas, sino que es el sur de la isla de Gran Canaria, donde se organizan los cursillos de vela durante el verano. Ahora, precisamente, este año se cumplen el 50 aniversario del primer cursillo de vela, en el cual pues, fueron todos mis hermanos, primos, amigos, y en el cual me metieron a mí también, porque creo que no cumplía la edad, pero bueno, me colaron allí también dentro de ese cursillo. Pues fue todo muy rápido, porque realmente si el cursillo fue en verano, a los 6 meses ya estábamos haciendo el primer campeonato de España en la manga del Mar Menor. Imagínate, nosotros acostumbrados a navegar aquí en bañador y manga corta, pues ir en Semana Santa a la manga con el frío que hacía en la península, pues la primera experiencia fue un duro golpe, sobre todo para nosotros por el tema del frío, ¿no? Pero bueno, ahí estuvimos ya peleando. Lo más importante, yo creo que de esa primera etapa, lo que más recuerdo es que compaginábamos el Optimist con ser tripulante de SNAE. Gracias a la experiencia de toda la gente que estaba en el club náutico navegando en el SNAE, pues a mí en concreto, pues, Santi Ceballos y sobre todo Tony Arias, que nos venía a buscar a mi casa, dependiendo del viento que había. Si había mucho viento, pues cogía a mi hermano José, y si había poco viento, pues me cogía a mí. Pues así fuimos aprendiendo y bueno, luego íbamos compartiendo las vivencias, íbamos navegando. Al principio, como todo, yo creo que nos cuesta meternos en el agua. Con 9 años que tenía, pues lo que menos me apetecía era meterme en un Optimi solo. Pero bueno, a base de ir machacando, mis padres realmente, muchos me preguntan, ¿es que tus padres navegaban? Dice, no, mi padre lo que hacía era nadar, pero el que nos metió en la vela fue mi tío Joaquín, que fue el presidente de la Federación Canaria y es el que impulsó todos los cursillos de abajo de Puerto Rico. Y a partir de ahí, pues, bueno, como digo, fuimos todos navegando y luego pasamos ya al Europa. Yo no sé, David, tú me dijiste que no empezaste en Puerto Rico, que empezaste en Club Victoria. Sí, los orígenes míos fueron en las canteras. Yo, pues, allí desde
la familia de la isleta de toda la vida y los amigos, y mis padres eran del Club Victoria, y ahí Pedro Tavares había un grupo de gente que navegaba en Snipe, Carlos Ceballos, que hacían regatas de Snipe, pues se les ocurrió la buena idea de hacer un curso de vela, el primero que se hizo en Victoria, porque ellos se estaban quedando sin generaciones que vinieran a renovarlos, ¿no? Y entonces, pues de ahí salió pues el curso de vela que hicimos, pues salió pues, mi primo Octavio Barrera, Alejandro Barrera, todos los de ahí de las canteras de esa época. Mi hermano Alberto, tal, hicimos todo el curso y ahí empezamos a navegar en las canteras, y lo mismo que ustedes. Yo creo que en Las Palmas hicimos lo mismo, nos llevaban los domingos en el Snipe de tripulantes y navegábamos en Optimis con unos Optimis que teníamos ahí que nos habían regalado al club de la Escuela de Puerto Rico, y esos Optimis los teníamos asignados y era una gozada porque los usamos para todo, para pescar, salíamos de excursión por ahí, por el hospital. La verdad que fueron unos comienzos muy bonitos. El salto a la península lo hicieron gracias a los distintos campeonatos y copas de España de Optimis en los que participaron, y ahí cuentan sus experiencias de niños y de no tan niños, de Vilanova a Atlanta. Pues yo esta primera etapa, bueno, aparte de los campeonatos de España, la experiencia y esto fue la primera gran tormenta que tuvimos, pues en el último campeonato de España que se hizo en Vilanova. Pues ahí el último día nos jugábamos el campeonato de España, José María Castillo y yo. En Optimis, ¿no, Luis? En Optimis ahora. En Optimis, sí. Y empezó a entrar una tormenta esta que hasta los pescadores salieron a buscar a ayudar porque los Optimis se iban hundiendo. De hecho, el barco de Fernando León se hundió entero. O sea, el barco, las velas y todo, lo perdió todo. Lo que encontré fue en la parte de fuera del muelle, había como una pequeña ensenadita, pum, puse el barco ahí arriba y me fui para el club. Entonces, claro, la gente pensaba que me había ahogado porque estaba en mi barco, no me encontraban, imagínate, con la gente buscándome. No digo esto de la tormenta porque también tuve una experiencia de una tormenta en Atlanta, David? Daste el valiente. Unas cuantas, ¿te acuerdas las tormentas de verano aquellas que entraban de unos rayos? Y estos se descojonaban de mí porque yo decía, bueno, yo me meto dentro del barco. Y digo, coño, eres un cagón. Digo, cagón no, aquí que por lo menos uno lo cuente, porque si no, unos rayos habían todos los días. Un día salimos a entrenar y estábamos en Atlanta, que, bueno, el muelle el puerto estaba mucho más adentro, era como una ría muy grande. Luego para la Olimpiada pusieron como una isla flotante, pero en la preolímpica estábamos mucho más adentro. Y vimos que los barcos empezaban a entrar para adentro, los que estábamos entrando, nosotros fuera, coño, esta gente se mete para adentro y es la 1 de la tarde. Una nube que venía por ahí, digo, bueno. De repente nos quedamos solos y, claro, empezaron a caer rayos, pero ya no, los rayos ya no los veías, porque lo que veías era la nube y ¡bum!, se iluminaba todo. Y el cagón ese, que yo voy a ser padre, o ya eras padre, ¿no? Acabas de ser padre. Iba a ser. Yo me meto dentro. Yo me meto dentro. Y yo ahí... Madre no se metía porque no había más hueco. Y ahora parece que ustedes los dos valientes. Precisamente fue en la época de los Juegos Olímpicos de Atlanta cuando Vera y Manrique estaban completando sus estudios. La verdad que con Manriquito estuvimos estudiando ahí lo del patrón. Mira, al final lo sacamos, ¿eh? Sí, con gente aplicada. Bueno, y a eso me dedico hoy en día yo. Mi padre me decía, cuando yo me empecé a ir a Barcelona a navegar y todo eso, el viejo me decía, bueno, tú te vas para allá, pero estudia algo, ¿eh? Ah, pero si yo estoy aquí navegando y ya estoy dando la vida y no sé qué, pero estudia algo, y menos mal que le hice caso. Tras hacer un paréntesis para hablar de Atlanta y los estudios, Doreste y Vera vuelven a sus inicios, Luis en el Europa y David en el Snipe. Bueno, pues lo siguiente, después del Optimis pasamos, bueno, yo pasé al Moto Europa, tú seguiste en el Snipe, ¿no? Íbamos compaginando. Oye, en el Europa tú es como si hubiese ganado la Copa América también, ¿no? Bueno, yo he ganado 6 Copa América. El Mundial de Mod es como si hubiese ganado la Copa América. A partir de ahí dieron el salto a las clases olímpicas. Por edad, Luis lo hizo primero. Fue a finales de los años 70 cuando se desplazó a Palamós, donde estaba la Escuela Nacional de Vela. Yo empecé cuando llegué a Barcelona, pues la federación nos obligaba a hacer una preparación olímpica en barcos olímpicos. No podías estar navegando en otra clase que no fuera olímpica. Y entonces empecé a navegar. Yo llegué justo en el 79 para la Olimpiada de Moscú del 80. Eres viejo, ¿eh? Soy viejo. y entonces empecé a navegar con Noluco. Y lo que pasa es que Noluco, a mitad de selección para
para Moscú y dice, pues ya yo estoy aburrido, me dedico a estudiar y ahí se quedó. Y entonces pues se clasificó al final mi hermano Gustavo. 10 años después lo hacía a Barcelona David, pero primero le hace un recordatorio a Luis. Yo llegué a Barcelona pues de la mano de Manolo Paso, me echó una mano para ir para allá. Me acuerdo que yo estaba nadando en Snipe y empecé a ir bien, ¿te acuerdas? La única vez que has navegado contra mí te pegué un palizón que te gané en Snipe, ¿te acuerdas? Pero bueno, lo que no entiendo es cómo no lo has puesto en el currículum. No, porque quería decirlo ahora. ¿Te acuerdas? La única regata que hicimos de patrones los dos, ¡pah! Ahí en la llegada te pegué una vez en la prueba, te dejé Dios. Pero bueno, era para recordarte. y luego después de ahí yo navegaba en Snipe, íbamos medio bien y tal. Y entonces Manolo me dijo, coño, ahí está Jani Abascal, que necesitaba un tripulante para navegar en Star. Y yo lo vi claro, porque digo, está claro que en Snipe íbamos bien, pero yo no era un caña tampoco de los mejores. Y entonces dije, pues nada, oye, me voy a meter el tripu, que esto me gusta. Y empecé con Jani, la verdad que me ayudó mucho el tío. Tuve muchos años nadando con él. Doreste recuerda a los que fueron sus rivales para llegar a Los Ángeles 84 y una anécdota del barco el que llevaron a los Juegos y los cambios de pasar del 470 al Flying Dutchman de cara a Seúl 88. Cuando llegué a Barcelona empecé a navegar en 70 con Oluco, después ya Roberto vino el año siguiente, empezamos a navegar juntos, ya nos cogió para la preparación de Los Ángeles. Ahí pues teníamos, estaba Pepe Marcet, estaba Jorge Forteza con mi hermano Gustavo, estaban los hermanos Navarro, los Escuder de Tenerife y Rodrigo Andrade, que es lo que comentaba ayer, el otro día Roberto. Y bueno, la verdad es que lo pasamos bien. Estábamos todo el día yendo de Palamós a las regatas por ahí y siempre navegando. Fue una selección muy dura, como comentó Roberto el otro día. Lo que no comentó fue que realmente nosotros, él decía que llevamos un barco, que era el barco holandés, pero nosotros no íbamos a llevar ese barco, íbamos a llevar un barco español que se llamaba Deriva, que hacía Antonio Plaza y Tony Navarro en una vaquería que tenían en Madrid. Y entonces, como no estábamos decididos qué barco llevar, fuimos a Kiel y llevamos los dos barcos. Hicimos la mitad del campeonato con un barco y la otra mitad con el otro. Y realmente los dos barcos iban más o menos similares. Hubiéramos quedado segundos en la general, pero nos protestaron por cambio de barco. Bueno, nos descalificaron, pero tanto no estaba. Y lo que pasa es que luego trajimos el barco a España, lo medimos, el Deriva, y no entraba la medida. El Deriva iba mucho más rápido en popa y más lento en ceñida, y el otro iba más rápido en ceñida, o nos sentíamos nosotros más rápido en ceñida y más lento en popa. Y al final, pues el otro no entraba en medida ni tal, y bueno, pues tenemos que mandar pues mandamos el otro barco. Y la verdad es que no entiendo el tema de los tiempos, porque esto fue en junio y la Olimpiada empezaba el 28 de julio. Entonces, o se mandaron los barcos en avión, yo ahora mismo no me acuerdo, pero tuvo que haber sido así el tema de mandar los barcos en avión, porque si no, no hubiera dado tiempo. Y luego ya para el cambio de clase de 70 al Flying, bueno, pues después del 84 pues yo entré en la mili, porque antes hacíamos la mili y luego pues ya ganamos el campeonato de Europa, fue bastante ajustado. Bueno, ahí tuvimos un follón con los italianos, gracias también a Jorge Forteza y a mi hermano Gustavo, que nos echaron una manita contra todo el equipo italiano ahí, que lo teníamos encima. Y bueno, después fue el campeonato del mundo en Salou, las cosas no nos fueron bien, tenía la posibilidad de pasarme al Flying y bueno, aproveché y pasé al Flying en el año 86. La verdad que las cosas fueron muy bien, porque el 87 ganamos con Andor Serra, ganamos el mundial que se hizo en Kiel, y el problema es que luego Andor tuvo una ruptura, un accidente de moto, se rompió la rodilla y tenía que buscar un tripulante para Seúl, y la federación decía, bueno, en Seúl hay muy poco viento, o sea, tienes que buscar a alguien muy ligerito porque hay muy poco viento. Y llegamos a Seúl y había, bueno, con Miguel Nover ganamos el europeo del año 88, el mismo año de la Olimpiada, y llegamos a Seúl y había una ventolera de mucho cuidado, o sea que
que antes, ahora la gente va a los campeonatos mucho antes, viaja a todos sitios, pero nosotros ni aún habiendo ganado la Olimpiada anterior, la federación nos llevó al sitio donde se iba a hacer la Olimpiada antes, con lo cual no teníamos ni idea de cómo era el sitio. Pero por eso, pero porque esperábamos poquito porque no se tenía ni idea de cómo era aquello. O es que no cuadró una semana de arrequintar. Cuadró la cola de un tifón, pero también todos los días que estuvimos entrenando había un montón de viento. Y para Barcelona 92 el cambio fue radical. Fue pasar de ir con lo justo a tener todos los medios habidos y por haber. Luis Doreste cuenta una anécdota desconocida para la mayoría y que al final sería determinante para ganar el oro en Barcelona junto con Domingo Manrique. Una experiencia donde de no tener nada a tenerlo todo. Es decir, ahí entró el programado a saco, había que sacar medallas en Barcelona y nosotros, pues como la clase flying en España, pues estuvo Juan Lupáez navegando una temporada, pero luego ya tampoco había demasiados barcos, pues nos íbamos a navegar con los italianos, unos italianos que se llaman Somariva, en Génova. Nos hicimos muy amigos suyos, pasábamos muchas temporadas ahí. Y qué bien se comía ahí, ¿eh? Y qué bien se comía allí, sí señor. Y el caso es que, bueno, navegando contra ellos vimos que ellos tenían un barco. O sea, los barcos salen del astillero, pero hay unos barcos que son más rápidos que otros, eso es lo que es. Y ese barco iba rápido. Y ellos no se clasificaron para la Olimpiada por un punto. Entonces lo llamamos y dijimos, oye, déjanos tu barco para la Olimpiada de Barcelona. Y efectivamente, ese barco se notaba. O sea, solamente coger y subirnos al barco ya notaba que el barco iba tiraba y yo creo que gracias a eso pues, pudimos sacar la medalla de Barcelona. Aunque anteriormente han hablado de él, no quieren olvidarse de los entrenadores de los años 80 y 90, la época dorada de la vela española, con un especial recuerdo a Manolo Pazos. Bueno, chicos, la verdad es que, bueno, estamos hablando mucho de patrones, de tripulantes y tal, pero yo creo que los entrenadores hacen una labor increíble. Tanto, bueno, en su época Paul Maes, como Manolo Pazos, como Hane en su época, es decir, Manolo se pegaba un curro todo el día con nosotros. En esa época ya estaba en Barcelona haciendo el start, y yo me acuerdo que Manolo era, pero vamos, estaba todo el día sobre el barco. Sí. Manolo era uno más, es decir, Manolo solo le faltaba subirse al barco con nosotros. Y de ahí un breve paso por el Star y posteriormente al Soling, donde le ganaron el Mundial a otro mito como es Mr. Copa América, Dennis Conner. De los mejores recuerdos es el Mundial que ganamos en Soling. O sea, para mí siempre está dentro del top 3. Porque, hombre, fue ganamos al final, peleábamos contra Dennis Conner, había un montón de gente. Y ganaron medio rolón y el tío que no podía pasar por debajo de la botavara ya. Pero mira qué fácil ese tío, estaba gordo y grande. Iba ganando el mundial, iba ganando el mundial hasta el tercer día o algo así. Aquí hay mucha gente que a lo mejor no conoce a Dennis Conner, pues normal, porque es gente más joven, pero fue el que ganó no sé cuántas Copas Américas y fue el primero que perdió la Copa América para Estados Unidos después de 132 años. La perdió y la volvió a recuperar luego en Australia. Y pasamos a las anécdotas, como la que vieron en el lago de Garda. No, vamos a ver, voy a contar. El primer día en el lago de Garda, llevamos una semana navegando. La regata en el lago de Garda o a primera hora o a última. Porque bueno, si no entra el térmico, te la hacen tempranito. Bueno, pues entonces... ¿Y qué hace uno después del café, coño? Pues era a las 7:30, estamos yendo para el campo de regata. Y que le entra el apretón y dice, bueno, pues yo tengo que ir al baño. Y dice, al baño no, a la banda. Sí. Entonces, como claro, el Soling no tiene baño, pues a la banda. Y entonces Manri que lo ve, se provoca. Y entonces, yendo para el campo de regata, yo tenía a David cagando por un lado y a Manri vomitando por el otro. Digo, oye, aquí pasa. Los guiris mirando, ¿te acuerdas de los guiris? Estaban los guiris mirando con un careta y nosotros, yo cagando y el Manri botando por el otro lado. Es que es más fino de tomar un ahí nos consagramos en la clase ya, los cagones, estos dirían los tíos. Se clasificaron en Soling para Sydney 2000, pero Luis se bajó del barco por su trabajo como profesor universitario y le dejó la caña a su hermano Noluco, que finalmente hizo los juegos con Manri y Juan Luis Wood, ya que David también lo dejó. Luego llegaron los proyectos de Copa América, con momentos buenos, pero también otros muy duros. Primero fue con el Bravo España. Bueno, la verdad es que las dos experiencias han sido inolvidables. Lo que pasa es que el primero fue un poco caótico. Caótico.
Empezamos navegando en Valencia. Bueno, primero fue la sensación más desagradable, el episodio más desagradable, no navegando, sino de toda mi vida, que fue el accidente de Martin, que eso yo creo que marcó mucho el equipo. Y después, bueno, el día de la inauguración del barco, estaba toda la prensa en Valencia, la reina, que era la madrina y todo, y no, pues venga, vamos a salir para las fotos, no sé cuánto, pues nos ponemos los dos barcos, yo iba de patrón en el barco antiguo, y en el barco viejo, y Pedro iba en el barco, ¿no? Y en esto oigo un ruido, habían 10 nudos, ¿eh? ¡Pum! Palo abajo. El día de la inauguración del barco con toda la prensa ahí. Y ojo, pues sí que vamos bien. Después llegamos allí y yo le decía, hay que hacer más rey porque la Copa América es más rey. No, con tener un barco rápido ya con eso vamos. Y llegamos ahí, entonces yo era el táctico y Pedro era el patrón. Llegamos ahí, empezamos a entrenar, los franceses nos daban vueltas y digo, ¡buah! Madre mía. ¿Pero vueltas de velocidad? ¿Vueltas de velocidad? No, vuelta en la presalida. Nosotros no habíamos hecho ni una presalida, nada, nunca. Nos habíamos centrado en que el barco fuera rápido y ya está. Y entonces Pedro me dice, mira, yo es que me pongo nervioso, mejor llevas tú la caña en la presalida. Oh. Y una semana antes, allí, ¡pum!, pues con el barco en la presalida y tal. Pero bueno, fueron momentos. Y después hubo un follón allí también. Una especie de motín a bordo allí y tal. Pero... Bueno, yo empecé en ese equipo, ¿te acuerdas? En Valencia estuvimos. Lo que pasa es que lo que hablabas antes, el Martín, la verdad que era un amigazo que navegaba con nosotros encima en el National y todo. Y a mí el accidente de Martín me dio un mal rollo que yo dije, qué lindo yo ahí. Y como íbamos a hacer un poco lo de Sydney y tal, pues dije, mira, yo me dedico al soling. Estuvieron en la Volvo Ocean Race con Telefónica, Luis en las regatas inshore y David toda la campaña en el Telefónica Negro. Bueno, y la Volvo es más complicada, ¿no? Está más tiempo. Volvo lo mismo, también el equipo que tuvimos fue cojonudo, pero no, una regata, hombre, es otra cosa. Es como una maratón, yo qué sé, yo nunca corrí una maratón, pero quiero decir, no es una cosa intensa, es de dosificarte. Yo, de hecho, me acuerdo que en la primera etapa, hasta que te acostumbras al ritmo de la regata, yo perdí como 108 kilos. Luego ya llegué a Cape Town y ahí recuperas todo, pero si tú no entras en el ritmo de cuidarte, de alimentarte, de hidratarte, pues está claro que pasa factura. De hecho, la regata yo la acabé y físicamente di un bajón. Pero bueno, es normal. Y después también no es lo mismo todos los puestos que tú hagas en el barco. Hay puestos que te cascan más que otros. Pero la verdad que tengo un recuerdo, yo creo que es la regata más bonita que he hecho, de todas las regatas que he hecho. David reconoce que le va más el barco extremo y Luis es de barcos más clásicos. Mira, yo he navegado, los Volvo 70 son barcos muy potentes y disfruté mucho en esos barcos, pero luego tuve la suerte de navegar en Stream 40 y mira que no volaban en aquella época los catamaranes. Y, joder, eran barcos muy, muy divertidos y siempre van a unas velocidades impresionantes. Por eso te digo, creo que ahora mismo la gente que tiene la suerte, los regatistas que tienen la suerte de navegar en barcos que foilean, lo tienen que estar pasando muy bien, porque yo en lo que navegué en catamaranes, ya te digo, no foileaban y eran muy rápidos. Yo creo que son los multicascos, los barcos más en los que yo más me divertí. El Flying ha sido el barco que más me ha marcado, que más me ha gustado, que más podías tocar, que es el barco más técnico y en que yo creo que el que más he disfrutado. Y luego en crucero, pues bueno, navegando un poco en TP, en los GP y tal, pero realmente en crucero la sensación, no he tenido esa sensación de disfrutar tanto como la tuve, por ejemplo, en el Flying. Más, en el Flying en la clase olímpica es más tú y tu equipo el que está ahí metido. En el crucero ya depende de tantas cosas que te pierdas un poco en la maraña. Para mí el Flying es el barco con el que más he disfrutado. Luis Doreste será el capitán del Team Spain en una nueva competición llamada Nations Cup, un mundial por países. Sí, es un proyecto que surgió el año pasado, donde lo que se pretende es hacer un campeonato del mundo de naciones. Creo que habían ya 50 y pico naciones apuntadas, y donde el capitán, que en este caso me eligieron a mí como capitán del equipo español,
pues elige la mitad de la tripulación. El barco será una especie de RC-44, digo una especie porque van a hacer pequeñas modificaciones sobre ese barco. Y pues el capitán elige a 5 y luego hay un ranking internacional en que se juntan todas las clases, que ese ranking, bueno, pues lo están puliendo para que sea lo más fiable posible, es donde compiten todos los que navegan de todas las clases y al final pues los 5 primeros de ese ranking pues entrarían directamente a formar parte de la tripulación. Esto sería, en principio, era para el año que viene, pero ahora con todo esto del COVID pues tampoco se sabe mucho. El año pasado tuvimos una semana de entrenamiento en Suiza y este año pues también tendríamos que tener otra semana, pero ya te digo, la idea es muy buena y la cobertura mediática también va a ser muy buena. Como va a ser el lago, pues ahí pues se va a televisar todo, todos los países van a competir y vamos a ver, pero ahora mismo yo creo que esperarán un año más para que se consolide más el tema este. Y para acabar, hacen un último repaso a su navegación en cruceros, que es a la que ahora dedican más tiempo. Cuando terminamos la clase olímpica, pues empezamos ya a navegar un poquito en cruceros. Hemos coincidido no solamente en esas clases que hemos comentado, sino también en el RC-44 en el Puerto Calero, en el Piracana. Yo particularmente también tengo que agradecer mucho a Javier Bandera, con el que he navegado mucho tiempo, toda la tripulación, Ángel Medina, Piti, que siempre se han portado como una familia. Es decir, siempre, como decía David antes, es que todos los barcos en los que vas, al final formas un grupo familiar que es muy importante. Sentirse a gusto y en el caso de vela ligera, para mí es muy importante también tener un entorno familiar o un entorno en el que esté centrado, que te ayude a centrarte en la competición. Si tienes la cabeza de un lado para otro, pues es más complicado luego centrarte de cara a una preparación olímpica o una preparación de cualquier tipo, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar siempre en un entorno bastante muy bueno, en el cual siempre me han apoyado para hacer este deporte. Yo creo que David más o menos igual, la familia y todo, pues más o menos han estado siempre apoyándolo o ayudándolo en el deporte, ¿no, David? Sí, yo la verdad que en ese aspecto he tenido todo bien, he podido hacer lo que me ha gustado, que ha sido mi trabajo y suerte de poder trabajar en esto, que es lo que me gusta. Y eso, ¿no? A ver que esta situación que nos ha tocado vivir, macho, a ver si mejora en todos los aspectos, porque, pero como nosotros con la vela está, pues todo el mundo, macho. Estás escuchando Tripulante 18. Hola a todos, buenos días desde Sydney, Australia. Soy Rafa Trujillo y yo escucho Tripulante 18 con Jaume Soler. Un abrazo a todos. Estos meses de confinamiento, sobre todo las primeras semanas donde la actividad humana en la calle fue casi inexistente, propició que la naturaleza intentara recuperar el espacio que le ha sido usurpado por el hombre. Así lo cuenta Javier Flores, director digital de National Geographic España. Hola, soy Javier Flores, director digital de National Geographic España. Y como podéis comprobar, estoy en mi casa, confinado por el coronavirus como todos vosotros. Supongo que conoceréis un poco la revista National Geographic y cómo tratamos normalmente temas relacionados con el medio ambiente, con la naturaleza, con los animales, con el cambio climático, con todos los problemas que acechan al planeta y que una parte de ellos al menos tienen su origen en el ser humano y en nuestra manera de vivir. En estos últimos días estamos viendo cómo gracias a los satélites meteorológicos y de cambio climático lanzados por la ESA y por la NASA hemos visto cómo se han reducido notablemente las emisiones de dióxido de nitrógeno, por ejemplo, o de CO2 y cómo los satélites han podido captarlo, y todo esto proviene de nuestro cambio de modelo de vida, ¿vale? Evidentemente esto no va a revertir el cambio climático que ya está en marcha, el calentamiento global, pero sí nos da una idea de cómo cada cosa que hacemos y nuestra manera de vivir afecta al planeta en el que vivimos. Además, más allá de las emisiones de cambio climático y de esas emisiones nocivas dentro de las ciudades, sobre todo a partir de
de nuestra movilidad, de cómo nos movemos, de los coches, del humo de los coches, más allá de las fábricas, de las calefacciones, etc., hemos visto en varios lugares del mundo, empezando por España, pero también en otros sitios del mundo, cómo la naturaleza ha vuelto a conquistar de alguna manera todos esos lugares que le hemos ido robando a lo largo del tiempo. Por un lado, por ejemplo, hemos visto que en Barcelona han aparecido jabalíes por mitad de la ciudad, incluso en algún pueblo del norte de España, de Asturias, han aparecido osos campando a sus anchas por calles desiertas, incluso zorros. Hablando del ambiente marino, hemos llegado a ver los canales de Venecia mucho más limpios, con aguas no tan turbulentas, sino mucho menos agitadas y prácticamente transparentes, ¿no? Todo esto nos da una idea, nos hace ser conscientes de que realmente la presión que le estamos ejerciendo al planeta con nuestra manera de vivir es demasiado fuerte y estamos impidiendo que los animales vivan como deberían a nivel salvaje, ¿no? También hemos visto como grupos de tortugas, tortuga carey, por ejemplo, ha habido nacimientos en playas donde no se las veía desde hace tiempo, o incluso el nacimiento de miles de tortugas en India, en playas que normalmente están atestadas de gente. Entonces, todo esto no cambia el principal problema que tiene el planeta, que es precisamente el calentamiento global, pero sí que nos permite atisbar que la solución pasa por ser un poquito más conscientes de cómo tratamos el planeta, y sobre todo nos puede dar una idea de cómo debemos comportarnos y cómo debemos ser conscientes en el futuro, cuando acabe el confinamiento y podamos salir de nuestras casas, de cómo podemos tratar el medio ambiente para que esta naturaleza, para convivir con esta naturaleza de manera mucho más benigna y no tan dañina. Simplemente quería lanzar un mensaje de esperanza de cara al futuro en relación con el planeta y la manera en que tenemos de vivir en ella. El mundo es solo uno y estamos maltratando demasiado tanto la atmósfera como la tierra, como los mares, como los ríos. Estamos perdiendo una cantidad de biodiversidad absolutamente ingente, y la lista de especies amenazadas aumenta cada año, y debemos ser conscientes de que la solución está en nosotros mismos. Los deportes náuticos en Tripulante 18. La columna de opinión nos la trae Vicente Robles, que aconseja a los eventos y regatas que la comunicación es básica para seguir subsistiendo. No cabe duda que el cansino COVID-19 a todos nos ha tocado la caja. El deporte ha sido uno de los sectores más perjudicados. Aunque dentro del deporte siempre hay privilegiados. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que se autorice antes el fútbol, donde hay 25 tíos corriendo, sudando, escupiendo, empujándose, etc., que salir a remar o a navegar? Bueno, por ilógico que parezca, todo tiene una explicación. Poderoso caballero es don dinero. Parece ser que 200 millones de euros han tenido la culpa. Eso, y dale al pueblo pan y circo y los tendrás controlados. A lo largo de toda la costa española se han ido suspendiendo o aplazando competiciones de todo rango, pequeñas, grandes, medianas. Pero quedan algunos decididos que se han puesto las pilas y empiezan a moverse y a anunciar fechas de competiciones. Claro está, siempre que las autoridades sanitarias, con sus bailes de cifras incluidas, lo permitan. Y es justamente a esos avanzados a los que va dirigida esta columna de opinión, y del respeto a todo el mundo. Sé que hay que reducir gastos, lo sé, pero mirar bien por dónde lo hacéis. No quitéis gastos de donde siempre lo soléis hacer, de la comunicación. Esto no es un gasto, es una inversión. Sin ella, vuestro evento se quedará encerrado entre los pantalones de vuestro club, o como mucho, con alguna reseña en prensa local. Huid también del recurso fácil de que un amiguete tiene una cámara y me lo va a hacer.
o aquellos que van por la Fanta y el bocadillo? ¿Dejarías vuestro barco a un aficionado? Pues eso, no lo hagáis tampoco con vuestra comunicación. En España hay grandes profesionales de afilada pluma, inmejorable objetivo y mejor comunicación. Grandes especialistas en difundir la vela y con tantas millas navegadas como les da la experiencia de decenas de años. Confiar vuestros eventos a profesionales. Invertir en comunicación profesional, que al fin es lo único que queda para la historia. Buen rumbo, amigos. Y con esta interesante reflexión cerramos el 5º episodio de Tripulante 18 con la coproducción de Táctica Audiovisual. En este programa hemos tenido un encuentro virtual entre Luis Doreste y David Vera, y desde National Geographic nos han contado la repercusión que el confinamiento ha tenido para el planeta Tierra, sus ríos, sus mares y también para su fauna. Nosotros nos reencontramos dentro de 15 días. ¡Hasta pronto, navegantes! Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jaume Soler.